Buenas tardes, Leidel Ramos por aquí. Eh, el día de hoy quiero hacer una pregunta. Quiero, para enfocarnos, que la persona pueda ser capaz de decidir por sí mismo qué sistema, qué estado, qué cambios quiere hacer en su vida. Lo primero que tiene que estar es informado. Y el día de hoy la pregunta, en aras de buscar esa información plena que necesitamos para tomar decisiones, la pregunta mía hoy es: ¿cuál es la función del gobierno en la sociedad? Y para responder esa pregunta me voy a apoyar primero, voy a dar, valga la redundancia, respuestas a preguntas que me han hecho. Como por ejemplo, ¿por qué yo no me regreso a Cuba y predico con el ejemplo que me la hace el señor Pedro Ponce? Y otra respuesta, otra pregunta que quiero responder es: ¿dónde es del señor Pedro Luis Durán? ¿Dónde el sistema jurídico respeta más al ciudadano? ¿Dónde le da seguridad y protección al ciudadano? ¿En Estados Unidos o en Cuba? Voy a empezar por la primera. ¿Por qué yo no me regreso a Cuba y predico con el ejemplo? Yo pienso que el pueblo cubano todavía no está preparado para un cambio como el que yo quisiera de verdad desarrollar en Cuba. ¿Por qué? Me voy a basar en cuando yo vivía en Cuba. Cuando yo salí de Cuba, mi listica de demandas, de metas a cumplir o de exigencias que yo pudiera hacer al gobierno era bien corta. Se bastaba con que yo necesito libertad para trabajar. Yo no quiero depender del Estado, yo no quiero depender de la libreta de abastecimiento, yo no quiero que nadie me diga cuánto voy a ganar. O sea, yo quiero ser mi propio jefe, tener mi propio negocio. Esa era mi prioridad en aquel tiempo, una de ellas. La otra era que mi salario me alcanzara, porque siendo un mantenido o un gobernado no me alcanzaba el salario para, cada vez que yo terminaba de trabajar, tomarme una cerveza, dos cervezas en un bar, en un lugar. O sea, en aquella época eran bastante juveniles mis expectativas de la vida. Hoy día son un poquito más complejas que eso. Y por último, yo pensaba, yo quería la libertad de poder entrar y salir de mi país cuando yo quisiera. Que en aquella época no se podía hacer nada de estas cosas. Esas son en mi forma de pensar todavía las libertades que yo exijo. Mi forma de vivir en aquella época es muy diferente quizás a la de los que me antecedieron, y es muy diferente a los que me suceden hoy en Cuba. Por ejemplo, yo no puedo compararme con alguien que perdió una bodega, que perdió un central, que lo metieron preso por no sé y lo fusilaron. No puedo compararme con nadie de eso, y no creo que ahora pueda compararme con los que viven en Cuba, que pueden pedir un pedazo de tierra, que pueden tener su propio negocito, que entran y salen, que viajan, que son ciudadanos españoles y cubanos y que se van, que son residentes en Canadá, en Inglaterra, que tienen familia. No podemos comparar los tiempos. Quizás por eso yo no me regreso todavía, porque todavía hay demasiada desinformación. Imagínense que yo, solamente por dar mi opinión en las redes sociales, me tildan de chivatón, de comunista, de todas esas cosas, por apoyar un proyecto nuevo que tenga el gobierno, que a mí no me interesa el que sea, porque esa parte, por el momento, yo no estoy interesado en cambiar ni quitar nada sin primero responder las preguntas estas que quiero hacer. Entonces, me parece que si hay alguien que me está viendo allá en Cuba y ve de la forma que me tratan a mí, chivatón, bla, 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 dirá: ¿esos son los que quieren un cambio para aquí? Y piensan de esa manera, porque si yo no he conocido otra verdad, no sé otro sistema, tú no puedes de la noche a la mañana llegar a imponerme el tuyo y pensar que yo voy a estar conforme, porque estarías haciendo lo mismo que criticas. Entonces esa es una de las razones por las que todavía yo no creo que estoy listo para irme para Cuba. Pues me falta falta mucha información, falta mucha conciencia, falta mucho eh, entendimiento de lo que se quiere hacer, y todavía no estamos preparados en Cuba. Y caer yo ahí sí de fly allá sería fracasar, y ya de verdad que no tengo el tiempo como para irme a experimentar a otro país, porque salí de Cuba con 20, ya tengo casi 50. Imagínate
tratar de convencer a las personas no es fácil. Pero mi objetivo es informar, que usted compare cómo se vive en Estados Unidos, que es donde yo vivo, que sepa que cómo se vive en Estados Unidos es diferente a cómo se vive en Canadá, es diferente a cómo se vive en China, es diferente a cómo se vive en Inglaterra, es diferente a cómo se vive en Rusia. Todos los países tienen su particularidad. Yo le digo cómo se vive en Estados Unidos, que a veces cuando yo lo comparo, como se está viviendo en Cuba hoy día, veo que hay demasiada desinformación. Hay personas en las redes sociales que tergiversan la información solo para ganar un titular, para ganar seguidores. Por ejemplo, el otro día estaba alguien hablando del que los cubanos son unos cobardes, que los cubanos no tienen valor para hacer esto y no hacer aquello. Y la mayoría de esas personas son personas que nunca hicieron nada en Cuba. Y yo no quiero ser uno más del montón que repite y repite y repite. Yo trato de hablarle con hechos, con mi conocimiento, cómo funciona una empresa en Estados Unidos, quién la controla, quién. Y creo que hasta que no estemos un poquito más preparados, más madurez, no va a haber ningún tipo de cambio en Cuba. La otra pregunta es, ¿dónde el sistema jurídico respeta más al ciudadano? ¿En Cuba o en Estados Unidos? Yo pienso que esa pregunta no lleva respuesta. Eso es obvio. Pero pienso que el mayor error que cometemos los cubanos es querer comparar a Cuba con los Estados Unidos en todos los aspectos. Por eso pongo referencias a países como Inglaterra, la India, Afganistán, no sé, Pakistán, China, Vietnam, Canadá, Grecia, Francia, es uno de mis favoritos. Alguien me dice, a mí no me interesa, yo solo me interesa cómo se vive en Cuba y cómo se vive en Estados Unidos. Entonces, si tú quieres ahora convencer o imponerle a las personas de Cuba cómo se vive en Estados Unidos, repito, es un error. Estás cayendo en lo mismo que critica. Y las garantías, en teoría, le respondo al señor Pedro Luis Durán, en teoría deben funcionar en todos los lugares. En teoría. Digo, ¿por qué? En Cuba hay una ley y yo me imagino que el desconocimiento, yo siempre digo que el desconocimiento de la ley no exima a nadie de la responsabilidad. Entonces yo me imagino que si usted no cumple la ley, no pueda reclamar nada si es encontrado culpable. Y encima de eso, si no lo reclama, aun cuando usted tenga una diferencia, por miedo, por X, por Y, de nada le sirve la ley. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos tengo amigos que tienen negocios y rompen la ley. Y si no se saben defender, de nada le sirve que exista la ley. Porque la fiscalía, si usted tiene un negocio, una querella personal conmigo, nosotros vamos a la fiscalía, a la ley, y en dependencia del resultado que tengamos, uno de los dos va a estar en desacuerdo con el sistema jurídico. Porque los dos vamos a creer que tenemos la razón. Y obviamente no puede haber dos ganadores, va a haber uno solo. Entonces uno de nosotros va a quedar en descontento. Eso es cuando es algo civil. Pero si usted tiene un problema con el Estado, por ejemplo, que usted violó la ley y no pagó impuestos, el Estado no entiende. Y usted va a venir y le va a cerrar su negocio, le va a vender su casa, le va a quitar cualquier cosa. Y usted va a poder ir a reclamar. Pero igual cuando se discute contra el Estado, la fiscalía casi siempre gana. Sobre todo cuando no se tienen los recursos para enfrentar un juicio, para hacer una demanda, para hacer uso del sistema legal. Sin recursos, casi siempre el que menos recursos tiene la de perder. Y muchas veces conozco amigos en este negocio que han tenido, yo he tenido accidentes, cosas, y los dueños de las compañías no quieren ir a los tribunales. Entonces usted mismo está tildándose de culpable. Lo mismo pasa en Cuba. Si usted no tiene un socio, si usted no conoce la ley, si usted la violó y no conoce la ley, usted tiene la de perder. Y encima de esa, si no tiene los recursos, un socio, para hacer su caso en un tribunal, quizás lo más probable es que lo pierda también. Porque aquí se necesita dinero y en Cuba se usa la palabra socialismo.
Pero en teoría es lo mismo. Voy a cerrar ese punto. Entonces, esa es mi opinión. Pero bueno, vamos a cuál es la función del gobierno. El gobierno, para empezar nuestro debate, que es el que pone la ley y que es el que controla todo lo que tiene que ver con los dos temas anteriores. La forma de sociedad que nosotros conocemos desde que más o menos tenemos uso de razón son la comunidad primitiva, no vamos ni siquiera a entrar en eso, el feudalismo, capitalismo y ahora, en estos últimos tiempos, a partir de 1917 para acá, que no es mucho tiempo, el socialismo y el comunismo, que son la misma cosa en el mismo sistema. Uno debería seguir a continuación del otro. Para no cansar a nadie, el comunismo no existe, no se ha inventado, no funciona. Nadie ha podido vivir en el comunismo. Eso ni va a hablar de eso. Las diferencias entre feudalismo, capitalismo y socialismo usted se la debe saber de memoria. Pero, ¿cómo funciona el gobierno o cuál es la función del gobierno en el feudalismo? ¿Cuál es la función del rey? La función del rey es proteger, regular y controlar. Ese es el feudalismo. En el capitalismo, que es el gobierno, presidente, el gobierno, un ministro, con su división, separación de poderes o no, como usted lo quiera, porque es otro tema de conversación, la función es proteger, es regular y es controlar. Y en el socialismo, la función del gobierno es proteger, regular y controlar. Cuando me refiero a proteger es el ejército. El rey era el dueño del ejército, el capitalismo, el Estado es el dueño del ejército y en el socialismo el gobierno es el dueño del ejército. Regular. En el feudalismo, en la corte real se hacían las leyes para regular el flujo del reino. En el capitalismo, el Estado, el gobierno hace las leyes, los senadores, el Congreso hacen las leyes, el presidente solo la aprueba por la separación de poderes. Y en el socialismo, la Asamblea Nacional, el PCC, lo que le dé la gana a usted, hace las leyes igual. ¿Y cómo la controla? En el feudalismo, la controlaba la corte, la iglesia, el rey. En el capitalismo, en Estados Unidos, la Corte Suprema es la encargada de controlar que se cumpla la ley. Y en el socialismo, me imagino que haya el sistema legal que lo pone el gobierno. En mi opinión, cualquier forma de gobierno que usted escoja tiene el mismo objetivo. Ahora, la diferencia es aportar servicios y obras sociales. Ya cuando un gobierno se clasifica en socialista o capitalista crudo, es basado en la cantidad de obras sociales que realiza. Por ejemplo, el Estado aquí, el gobierno aquí, en el reino, en el Imperio Romano, en el rey de Francia, el zar de Rusia, el sultán de no sé qué lado, el Khan de Mongolia, sus obras sociales eran hacer impuestos, hacer carreteras para poder mover los ejércitos y se acabó. En el capitalismo, el Estado hace carreteras, controla la tierra, controla las aguas, controla el espacio, esa es su obra social y se acabó. En el socialismo, el Estado se quiere hacer dueño de la salud, de darte salud gratis, de darte carreteras, de darte hospitales, de darte escuelas, de darte bla bla, de abarcar y abarcar y abarcar para darte servicios sociales, por eso es socialista. Y muchas veces te quita la libertad tratando de hacerlo, pero no lo logra. ¿Por qué? Porque la cuestión aquí en general es de dónde salen los fondos, de dónde se hace el dinero para proteger, regular, controlar y hacer obras sociales. Bueno, en el feudalismo el rey cobraba impuestos. Impuestos eran los que llenaban las arcas del reino para poder proteger el ejército, para poder regular con la corte y regular con los que hacen las leyes y controlar con la corte. En el capitalismo el Estado colecta impuestos para poder hacer lo mismo. Y en el socialismo el Estado es dueño
es el único que está autorizado a tener negocios para recolectar, llenar las arcas del Estado y revertirlos en servicios y obras sociales. ¿Funciona? No, no funciona. Eso ya, esa decisión de cada cual a la hora de decir. ¿Por qué no funciona? Porque yo pienso, y es lo que el punto donde yo quiero caer, que el Estado cubano se ha dado cuenta que ser el papá de las casas, o la madre, en este caso, no funciona. Porque el Estado es el que invierte, el que tiene que estar controlando, el que tiene que estar vigilando que no le roben, todas esas cosas. Si el Estado se diera cuenta que la economía socialista, donde el Estado es el dueño de los medios de producción, que es lo único que lo hace diferente a los otros dos sistemas, al feudalismo o al capitalismo, que es más económico simplemente dejar que tú te busques tu comida, que tú trabajes en lo que te dé la gana, que tú te busques tu propia salud, que tú seas responsable de tu propia educación, que tú, todas esas cosas, que tú generes ganancias para yo simplemente quitarte una tajada de ella y con esa darle servicio a los menos capacitados, a los menos afortunados de la sociedad, al que necesite. Cuando tú te das cuenta de que esa forma es más rentable, que es lo que están tratando de hacer ahora en Cuba, cuando te das cuenta de eso, tú dices, coño, yo llevo 60 años comiendo raspa. Si esto en la Unión Soviética, que fue la madre de esta basura, en los primeros, apenas se murió Stalin, enseguida vinieron los primeros cambios. En China, que fue la que empezaron juntos al mismo tiempo, apenas se murió Mao, empezaron la reforma en 1976, por lo menos a liberar los medios de producción. ¿Para qué? Para que el rey Estado, el señor feudal Estado, no tenga que invertir nada, simplemente viva de lo que recauda. Y el cubano, tanto el de allá como el de aquí, no sabe muy bien, parece, cómo funcionan los gobiernos, porque el de aquí se encarga de mandar información falsa para allá y el de allá está esperando un cambio que se viva en Cuba como se vive en Estados Unidos, pero a la forma cubana, y eso no funciona así. No funciona. Una pausita. ¿Qué tiempo vamos? Y eso no funciona así. Y eso lo vamos a dejar entonces para un próximo video, para no extendernos mucho. Vamos a explicarle a las personas, porque las personas ven los canales y la manipulación, la misma manipulación que vivíamos en Cuba, es la misma manipulación que estamos viviendo aquí. Cuando alguien te coge un video, te lo corta en pedacitos y te edita un pedazo, que esto es lo que tú quieres oír, te está dando falsas esperanzas a ti, para que tú emigres, para que tú critiques, para que tú no trabajes, para que tú te niegues, sin saber que muchas de las cosas que están criticando, que se hacen ahora, hoy día, en Cuba, son la norma aquí en los Estados Unidos. Cobrar impuestos. Nadie dude que aquí en los Estados Unidos se pagan más impuestos que en muchos lugares del mundo. Nadie dude que de la cantidad de impuestos, que ningún gobierno es bueno ni da nada. Eso no lo dude, eso no, que nadie piense que los gobiernos son buenos. Los gobiernos, todo su trabajo es chupar impuestos, revertirlo para atrás y en obras sociales, y muchas veces el dueño de la ley o del impuesto se queda con una parte en el bolsillo. Entonces, aquí tú no sabes cómo vive Díaz-Canel, yo tampoco sé cómo vive Joe Biden. Tú no sabes cómo vive Pedro Marrero, yo no sé cómo vive Obama. Tú no sabes cómo vive ningún diputado de eso de la Asamblea Nacional. Yo no sé cómo vive María Elvira Salazar, esa, ¿cómo se llama ella? El senador Marco Rubio. Yo no sé cómo viven ellos. Yo sé que ellos son políticos. Un día podemos sentarnos y sacar las diferencias a ver en qué es esto y en qué es lo otro. Y vamos a ver. Pero hasta ahora, en mi punto de vista, es que usted que vive en Cuba, abra sus ojos y piense, aprenda cómo se vive en otros países antes de tomar la decisión de emigrar, porque a veces emigras de allá para acá y no cambias tu situación, tu vida no cambia. Cambiaste de país, cambiaste de problema, pero no quiere decir que se te acabaron los problemas. Y eso es una decisión muchas veces que se toma, que tomamos, que es una decisión de por vida, porque una vez que ya salgas de aquí no puedes cambiar nada.
Entonces vas a vivir como yo, pensando en aquí, que no vas a tener nada ni aquí ni allá. ¿Por qué? Por simplemente no informarte y no exigir el cambio que hace falta, las cositas que hay que cambiar, exigirlas allá. Bueno, vamos a dejar algo para el próximo.